Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, puede que no lo sientas hoy, pero esto sé, que Dios está por mí. En esto consiste uno de los caminos por los que el hombre puede transitar por este mundo. 2 puntos. Aceptar su misericordia. Esta misericordia de Cristo crucificado por ti. El otro consiste en despreciar esa misericordia, consiste en andar en tu propia opinión y por lo tanto esperar el juicio de Dios. Por eso David habla de juicio, dice, pésalos, ¿no? Según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. No emite él el juicio, ni tampoco lo ejecuta David, se lo deja a Dios. Él pide que sea Dios quien pese su iniquidad, o sea, que la valore, que haga un juicio sobre la iniquidad de sus enemigos y que luego sea él quien también ejecute esa sentencia, derribando a todos aquellos que quieren huir de la misericordia de Dios que ofrece a todos aquellos que quieren aceptarla para quitarles el pecado. Solo hay 2 caminos. Solo hay 2 caminos y lo vemos también en este salmo. O eliges su misericordia que te salva o eliges su juicio. No existe una tercera vía, que es la que suele elegir el hombre y que consiste en hacer lo que me dé la gana sin que eso traiga consecuencias. Ridículo, infantil, de adolescentes malcriados. Lo digo y lo repito porque puede haber mucha gente que nos esté viendo a través de internet o que nos esté visitando hoy en la iglesia y que nunca haya escuchado esta verdad de Dios. Lo digo y lo repito porque esto te podría salvar la vida. No hay más. Es tan sencillo como esto, 2 caminos. Tan sencillo y tan difícil. Difícil porque el hombre no quiere, o sea, rechaza permanentemente la misericordia de Dios. ¡Qué tontería! La soberbia del hombre, este es el pecado. El resto son las consecuencias de este pecado. ¿De acuerdo? La soberbia del hombre le impide entender que está en rebelión contra su Creador y por eso merece el juicio. Este juicio me merezco porque la paga del pecado es la muerte. Ese juicio que merezco, Dios me lo quiere evitar ofreciéndome su misericordia. No podemos acusar a Dios. Me ofrece su misericordia, o sea, la salvación a través de aquel que murió por mí en la cruz. Jesús pagó por mí y derramó su sangre por mí, una sangre que me correspondía derramar a mí. Ese es un camino, aceptar esa misericordia. Ese es un camino, y yo quiero caminar por ese camino. No sé si hay alguien aquí que está despreciando constantemente ese camino, no lo sé, pero después de escucharme no tienes ninguna justificación. Sigue diciendo David, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Dios guarda las lágrimas producidas por la persecución si es por causa de Cristo, no por causa de tu desobediencia, ¿de acuerdo? Dios guarda tus lágrimas producidas por la persecución, si esa persecución es por causa de Cristo. Él recoge esas lágrimas y las hace suyas. Las hace suyas y las guarda en una redoma. En el original hebreo esta redoma significa un recipiente hecho de cuero para guardar líquidos, sirve para guardar líquidos. Hoy en día una redoma es una jarrita ancha con una boca estrecha, chiquitita, con una boquita estrecha, para guardar pequeñas cantidades de líquidos. Tus lágrimas. No caen en saco roto, tus lágrimas, si es por causa de Cristo. Dios cuenta cada una de las veces que has sido perseguido por causa de su nombre, las cuenta y las escribe en su libro, todas están registradas en el cielo y son preciosas para Dios. Él no olvida ninguna de tus huidas ni de tus lágrimas por su causa. Él las conserva porque son el testimonio de tu fidelidad.
pero cuando llegue el cielo nuevo y la tierra nueva, Él las va a limpiar, las va a borrar, las va a quitar, las va a extinguir, las va a cancelar. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Solo aquel que llora por causa de Cristo, por causa de Cristo, por causa de Cristo, que es perseguir, es ser perseguido por Cristo, solo el que llora por causa de Cristo será consolado. Pero antes de que llegue ese día, ya antes de ese día podemos ver cómo esos que nos intentan retener con ellos a través de su sistema de valores son, que dice, luego vueltos atrás. Aquí ya mismo podemos ver que son luego ellos vueltos atrás. ¿Qué significa esto? Que son avergonzados, destrozados por las consecuencias de sus malas decisiones, que yo hoy ya desde aquí puedo ver en ellos, ¿no? Cuando desprecian a Dios y a su consejo, y cuando veo eso, esto sé, que Dios está por mí. ¿Estás entendiendo lo que está diciendo David? Cuando veo eso en los demás, ese juicio, esto sé, Dios está por mí. Y esto es misericordia. Misericordia porque podría estar con ellos y entre ellos, rechazando y despreciando el regalo de Dios a mi vida. O sea, su Hijo, su sacrificio, su sangre, su justicia, su paz. Sin embargo, he recibido eso, todo eso, a cambio de mis pecados. Creo que es una buena transacción. No creo que seamos tan ingenuos como dicen por ahí. Creo que nuestra fe es una fe muy racional. Desde luego es mucho más racional que la que dicen por ahí, ¿no? Que creer que venimos de la nada, que fue creada de la nada y que de esa nada explotada surgió la vida ordenada y diseñada con propósito. Esto no es muy racional. Esto es más bien ridículo. Por eso, y al volver a descubrir esta misericordia de Dios en su vida, David dice lo siguiente en los versículos del 10 al 11. Veo esto, Señor, y en Dios alabaré tu palabra, en Yahvé su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y David termina con una conclusión final en la que nos dice cómo vive y para qué vive. Versículos 12 y 13. Tercera parte, conclusión. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven.